habido intentos del gobierno para tratar de ahuyentar a estos viejos demonios nativistas. Yo francamente pensé que bajo la presidencia de Barack Obama se iba a conseguir ese objetivo, porque por primera vez a Estados Unidos, a la Casa Blanca, llegaba un hombre negro, de raza negra. Y pensé ingenuamente que eso marcaba, que era ir más allá de la frontera racial que existía en Estados Unidos. Pero me equivoqué, porque inmediatamente después de Barack Obama, ¿quién vino? Llegó Donald Trump, un racista, que, por cierto, quiere regresar al poder y que también sigue jugando con esta idea de bombardear los laboratorios de los cárteles mexicanos. Por cierto, durante su presidencia, Donald Trump estuvo a punto de autorizar bombardeos de misiles teledirigidos contra supuestos laboratorios de los cárteles. ¿Se imaginan el desastre que habrían ocasionado? Con misiles teledirigidos que a los asesores de Donald Trump le aconsejaron. Imaginen la carnicería que eso habría supuesto. Por fortuna, el presidente de México le marcó un alto y le pidió, por favor, que respetara la soberanía territorial de México. Así es que yo creo, amigos, que esta campaña de odio racial se produce además en un contexto muy de mucha belicosidad por parte de ciertas entidades del gobierno de Estados Unidos, sobre todo las agencias de inteligencia, sobre todo el Pentágono. Y aquí creo que vale la pena hacer una diferenciación. A muchos a veces extraña que las agencias de inteligencia de Estados Unidos vayan incluso a contrapelo de lo que parecería ser una política de buena voluntad de la Casa Blanca. Joe Biden, lo mismo que Barack Obama, siempre estuvieron a favor de una reforma migratoria. Ninguno de los dos la cumplió y dudo mucho que Biden lo hará. Pero a donde voy es que independientemente de estas promesas de una reforma migratoria, independientemente de estos gestos de buena voluntad hacia las minorías en Estados Unidos, lo cierto que el aparato de seguridad de Estados Unidos siempre ha estado infiltrado de la extrema derecha, del ala conservadora, de los halcones, sobre todo la comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia en Estados Unidos tiene vida propia. Tiene vida propia y muchas veces actúa a espaldas de la Casa Blanca. Por eso a mí no me extraña esta suerte de contradicciones en las que, por un lado, el presidente Biden ofrece una relación de buen vecino, se lleva fantástico con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y al mismo tiempo hay esta actividad subrepticia o a veces abierta de los servicios de inteligencia para seguir espiando a México. Y hay estas bases de radicales de extrema derecha que siguen considerando a México como la cuna de todos sus males, como la cuna de la drogadicción, los violadores, los asesinos, una imagen, una leyenda a la que en buena medida ha contribuido Hollywood. Otra vez Hollywood. En Hollywood siempre nos han presentado como los ladrones, como los horribles, como los indeseables, como los tarados, los incultos. Solamente los hombres blancos son capaces de ser héroes en sus películas. Así se escribe la historia en Estados Unidos. Pero yo así quiero redondear este programa recordando a todos estos muertos que han desfilado desde tiempos inmemorables entre Estados Unidos y México, fundamentalmente muchos migrantes mexicanos, aquellos que sufrieron la terrible deportación en la década de los 20 y 30
¿Se acuerdan cuántos mexicanos, muchos de ellos ciudadanos de Estados Unidos, fueron deportados vía express en ferrocarril? Se cometieron muchas injusticias, de la misma forma que se cometieron injusticias contra la minoría japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿saben ustedes cuál es la única minoría que no ha recibido una disculpa oficial del gobierno de Estados Unidos por todas las atrocidades que se han cometido? ¿Sí? Los hispanos. Porque el Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, le ha perdido perdón incluso a los descendientes japoneses por haberlos metido en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿qué pasa con los hispanos? Con los descendientes de mexicanos. A ellos nada. Se les ha pedido, muchos congresistas de origen mexicano o hispano han lanzado iniciativas para que el gobierno de Estados Unidos se disculpe, pide una disculpa con los descendientes de esos mexicanos que eran ciudadanos de Estados Unidos y que fueron deportados a México injustamente. Muchos de ellos ya nunca pudieron volver para reunificarse con sus familias. Muchos de ellos murieron en el camino o quedaron en una fosa común en México. Esa es la historia, triste historia realmente, de cómo la minoría hispana, latina, mexicana ha sufrido durante tanto tiempo. Y parece mentira cómo este viejo demonio nativista, racista, supremacista, vuelve a resucitar en cada ciclo electoral para señalar incluso a los niños. A los niños. Joe Arpaio, el alguacil de Maricopa, en Arizona, llegó a decir que los contrabandistas, que los narcotraficantes utilizaban a los niños para ponerles mochilas grandes para cruzar la frontera cargados de droga. A los niños. Con los que se ha hecho barbaridad y media. Se les ha separado de sus padres, de sus familias. Hay niños que han sido separados de sus padres y que aún no han sido reunificados con sus seres queridos. Esa es la tremenda injusticia que se ha cometido con esta comunidad hispana, latina, mexicana, como le quieran llamar. Y ahora, ¿escuadrones de la muerte? ¿En serio? Yo creo que esta iniciativa debería recibir la atención, si es que no ya lo ha hecho, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, del canciller Marcelo Ebrard, que debería de denunciar este tipo de iniciativas. Ya sé que Texas es un estado independiente y en Estados Unidos cada estado defiende su soberanía y su independencia. Pero estamos hablando de un tema que va más allá, que traspasa las fronteras de los derechos humanos, de los derechos civiles, y que atenta contra migrantes o contra ciudadanos estadounidenses que por el solo tener el color de la piel morena se han convertido en objetivo de ataques racistas, de supremacistas o de gente que pertenece a este movimiento de los Minutemen. Por cierto, ¿saben por qué se les llama los Minutemen? Bueno, existió en la historia un destacamento militar que se puso a sí mismo Minutemen porque eran un destacamento que era capaz de alistarse en unos minutos, en un minuto, de estar listos para atacar al adversario, para hacer frente al adversario. Bueno, estos vejetes, regordetes que ustedes ven aquí,
Yo no sé si sean capaces de en un minuto alistarse para combatir al adversario, en este caso indefensos migrantes. Pero cómo los consume el odio por dentro a esta gente, ¿eh? Cómo les consume este odio contra los migrantes. Muchos de estos vigilantes, por cierto, insisto, hijos o descendientes de migrantes, todos ellos. Qué triste historia, ¿no? Pero así somos los seres humanos. Así es que yo quería pues dejarles con esta reflexión. A lo largo de la tumultuosa relación de México y Estados Unidos, siempre han existido este tipo de desencuentros, este tipo de infiernos, historias de migrantes que han sido maltratados, discriminados, asesinados. La frontera de México está llena de este tipo de leyendas, de historias, de fantasmas que hablan de ese odio que sigue anidando, que está agazapado precisamente en esa franja fronteriza. Y lo irónico del asunto es, como decía Vasconcelos, que casi por regla las franjas fronterizas son lugares donde se cruzan culturas, experiencias que enriquecen la cultura de los pueblos. Yo creo que los políticos de Estados Unidos han fallado a la hora de reconocer el valor de este cruce de culturas. Ya sé que muchos pensarán que el estadounidense, el anglosajón, no tendría por qué cruzarse con un hispano. No se trata de cruzarse, no. Se trata de reconocerse en su diferencia, de respetar su igualdad como ser humano, de respetar sus creencias. No importa si es cristiano, no importa si es masón, no importa si es católico, pero reconocer en el otro a ese semejante que nos va a ayudar en el camino. Cualesquiera que, ¿cuántos mexicanos cruzan Estados Unidos, pero cuántos estadounidenses cruzan todos los días hacia México? Lo que es más, ¿cuántos estadounidenses han preferido vivir del lado mexicano? ¿Y cuántos estadounidenses siguen viajando hacia el sur para quedarse en México? Ustedes sabían que el país que es el número 1 en el destino que eligen la mayoría de los estadounidenses para retirarse, para jubilarse, es México. El presidente lo ha dicho una y otra vez, más de 1 millón, y la cifra sigue creciendo. Por tanto, estamos condenados a entendernos, a llevarnos bien y a seguir, dejar de envenenar ese pozo del odio, del racismo, que todos los días estos políticos irresponsables siguen atizando. ¿Con qué? Con el único afán de ganar elecciones. Y en este sentido, yo celebro muchísimo que el presidente de México, por primera vez, lo que no había hecho otro presidente, insista en que bajo su presidencia, si a los paisanos, si a los mexicanos, a los latinos, los siguen maltratando, sigue habiendo políticos como estos que exigen la creación de escuadrones de la muerte. Ojalá que esas campañas se terminen.